Estamos tratando de comunicarnos con él, a ver si nos podemos comunicar. Y si no, vamos a hablar primero de la selección argentina, si les parece. Una selección argentina que debe jugar el día de mañana, 21 horas, con Panamá, en el estadio de River Plate. Partido que va a ser muy importante. Recordamos que el jueves pasado ya se agotaron todas las entradas. Increíble, en cuestión de horas. Todas las entradas. Así que la verdad que es algo que hay que destacarlo. Va a ser el reencuentro de la selección argentina con el público en el más monumental, el estadio de River Plate, con todo lo que conlleva ese reencuentro, esta selección que nos dio la tercera estrella, y la verdad que es algo para subrayar y es muy importante. Scaloni dio una conferencia de prensa, tocó diversas temáticas. Una de las temáticas que tocó es justamente el recibimiento de la gente, el cariño, el calor que le dio la gente. Así que la verdad que es mucho, pero mucho para dar. Pero ahora lo tenemos en línea a Daniel Praslel. Él integra, como le decía, la mesa de trabajo del espacio de la memoria que está en el ex pozo de Banfield. Además desarrolló distintos programas en Loma de Zamora, en coordinación también con otros municipios, el programa Sembrando Memoria, y es un gran militante, activista de los derechos humanos, que es muy importante tener la palabra de él. ¿Cómo andas, Dani? Hola, Diego, muy bien, como siempre haciendo cosas, en un mes muy importante, en un año muy particular, y como siempre agradecido por los espacios, compañeros, que nos abren la posibilidad de difundir lo que hacemos. Dale, muchísimas gracias, Dani. En primer lugar, te quería consultar que digas una reflexión de este 24M que se avecina. La verdad que una fecha muy especial por lo que implicó después, y encima en este año que se cumplen 40 años de democracia, ¿no? La importancia de dejar atrás lo que pasó, pero siempre teniendo memoria para no repetir la historia. Sí, absolutamente. Yo creo que a 47 años del golpe, a 40 de democracia, como bien decías, es importante volver a hacer el diagnóstico histórico para ver hasta dónde llegamos, para ver qué pudimos lograr, que no es poco. Como bien sabemos, Argentina, por ejemplo, en el campo de los derechos humanos en el mundo, por todo lo conseguido, ¿no? Por los juicios de lesa humanidad, la recuperación de los centros clandestinos, las políticas públicas de memoria, verdad y justicia, y un sinfín de cosas más, pero también a 40 años de democracia hay que ampliar el debate para ver qué está pasando también en la actualidad con algunas situaciones que no le hemos encontrado la vuelta a pesar de tantos años de lucha, ¿no? En ese sentido, yo creo que tenemos que rescatar lo mejor de la tradición de los organismos de derechos humanos que en los años más difíciles de Argentina salieron a combatir todo el terror, todo el avance neoliberal, ¿no? Porque la dictadura, más allá de ser un genocidio probado, también vino con un modelo económico bajo el brazo que lamentablemente instauró, que lamentablemente se consolidó después en los años de gobierno neoliberal de estos 40 años de democracia, y que por supuesto en los 4 años del embate macrista se fortaleció ese mismo modelo económico, y es una de las cuestiones que no hemos podido darle respuesta en estos 40 años. Sí hemos avanzado muchísimo, como decía, en la cuestión reparatoria hacia nuestros queridos familiares, sobrevivientes, personas que han transitado el terrorismo de Estado y que han perdido mucho, como perdió todo el pueblo, ¿no? Porque digo, el golpe también fue una agresión generalizada hacia el pueblo, pero que bueno, a algunos le pasó en su propia familia, en primera persona, y en ese sentido reivindicar, ¿no? El trabajo que hacen todos los organismos y la Argentina como país y como gobierno, como política de Estado, de sostener la memoria. Pero bueno, me parece que se pone lindo el debate y arranca una etapa donde vamos a tener que ser muy creativos, muy activos, y al mismo tiempo volver a repensar esto que decía, ¿no? ¿Qué avances logramos? ¿Qué retrocesos tuvimos? Pero por sobre todas las cosas, ¿cuáles son los desafíos que vamos a encarar de acá para adelante? Sí, tal cual. Y uno de los desafíos, Dani, para mí es lo que dijo ayer Cristina Fernández de Kirchner en el CCK.
mucha gente joven de 20 años que no vivió esa época, y hay un cierto sector de esa gente joven que sigue incluso discursos negacionistas, ¿no? ¿Cómo Sí. hablarles a esas personas que son tan jóvenes y no vivieron esa época? Mira, en principio te cuento un poco lo que hacemos nosotros. Nosotros desde hace un tiempo empezamos a creer que antes de empezar a hablarle a esas personas tenemos que poner el oído para escucharlas, en principio. Tal cual. ¿Por qué? Porque obviamente las necesidades de una persona que tuvo la suerte de nacer en democracia son muy distintas a una persona que nació bajo el manto de la dictadura, ¿no? Donde aparte del plan económico y el terrorismo de Estado, también dentro de su cosmovisión cultural, la dictadura iba recortando todos los días la libertad de las personas y iba formateando también los perfiles, ¿no? De esas personas que iban naciendo al calor de todo eso. Tal es así que algunos recordarán, los que cursamos el colegio en los 90, cómo algunas directoras o algunos docentes tenían hasta ese tono dictatorial de tomar distancia, hacer la fila, no hables, el pelo corto, la cuestión de estar muy, que no tenía que ver con la prolijidad, sino que tenía que ver con algo más duro, algo de rigidez, ¿no? Que se sentía como algo impostado y que venía de otro lado y que obviamente hoy nuestros pibes y pibas vienen con otra carga social, con otra carga cultural, con otra carga emotiva y están más liberados en algunos aspectos. Pero como bien decías, lo de Cristina, hay que tratar de elaborar el verdadero discurso que interpele a esas generaciones, porque son muchas, y te digo más, no solamente pibes, tenés infinidad de personas de 40 años que nacieron en democracia. Entonces digo, ya estamos hablando mínimo de la mitad de la población que nació en democracia, a lo cual vos tenés que empezar a repensar el discurso de los derechos humanos, que en Argentina obviamente está muy ligado a lo que pasó en el terrorismo de Estado, pero que es un discurso integral, ¿no? Porque los derechos humanos tienen que ver justamente con la dignidad de la persona, y la dignidad de la persona está íntimamente relacionada con la economía, con la posibilidad de estudiar, con tener salud pública en condiciones dignas, con un ambiente sano y sustentable, con la libertad y la posibilidad de elegir el partido político que vos quieras, con la conectividad, como quedó explicitado en la pandemia. Bueno, son un montón de derechos que hacen a la agenda integral de los derechos humanos, y me parece que la juventud lo que está reclamando, o por lo menos lo que no está encontrando, es que los interpelemos con un discurso donde sean protagonistas y no donde, como le mienten y le dicen, la Argentina sea un país sin destino, ¿verdad? Sí, tal cual. Yo creo que por ahí pasa la clave. Un discurso integral es muy importante. Muchos jóvenes que no vivieron esa época, bueno, me incluyo, obviamente. Tengo 32 años, así que la verdad que Claro. siempre es importante poder llegar a los jóvenes y es muy importante, sobre todo para no repetir lo que pasó. Obviamente que hoy en día es mucho menos frecuente los golpes militares, ¿no? Hoy los golpes se dan por otro tipo de maniobras mediáticas y judiciales, como dijo ayer Cristina Fernández de Kirchner, pero bueno, es importante obviamente poder llegar a la juventud. Te quería preguntar, bueno, el año pasado se nos fue lamentablemente, a fin del año pasado, una referente en la lucha de los derechos humanos como Eve Bonafini, ¿no? ¿Qué implicó Sí. ella en toda esta lucha y militancia? Bueno, la verdad que sí, que lo primero que hay que decir, como he dicho en otras notas, es que la pérdida de Eve es irreparable, porque más allá de los nombres propios, la potencia que le imprimió Eve a la Asociación Madre de Plaza de Mayo tuvo que ver con un compromiso de vida, con una convicción muy fuerte, y sobre todas las cosas, con esto que estamos hablando, cómo supo Eve y cómo supieron las madres interpelar a cada gobierno, ¿no? Tanto a gobiernos nuestros como a los otros gobiernos. Siempre con la palabra justa, sin guardarse nada, a veces pudiendo ser criticada por sus formas, pero que es lo de menos, ¿no? Siempre lo importante es el fondo, no las formas. Y la verdad que Eve enseñó un poco eso, ¿no? Que la convicción no debe ser torcida, que el compromiso no es de un día, sino de todos los días, y que el golpe, como te decía al principio, pasó a todos, porque las madres hicieron
de sus todos son nuestros hijos, socializando, querida amiga de nuestra mesa de trabajo, la crianza es un acto social, ¿verdad? Entonces digo, cuando Eve y las madres propusieron esa frase, todos son nuestros hijos, también empezamos a comprender que no necesitabas tener un desaparecido en tu familia para comprometerte con esta causa popular, ¿verdad? Que también te había pasado a vos, porque el plan económico también lo sufrías, porque te podía haber tocado ser desaparecido tan solo por pasar por el lugar donde quizás estaban desapareciendo a otra persona, y porque sobre todas las cosas las secuelas y las consecuencias de lo que pasó nos repercutieron a todo el pueblo, ¿no? Entonces digo, ahí las madres muy adelantadas a su tiempo socializaron la maternidad, eso tuvo que ver con Eve, y es una pérdida que duele, que no la vamos a poder reemplazar, pero que vuelva a lo mismo, ¿no? Deja un gran mandato, un buen camino por el que seguir y un legado, ¿no? Que el legado, como decía Diego, no debe ser el simple homenaje, sino la acción concreta y convencida de que estamos transformando la realidad para el bienestar de todas y todos. Me parece que eso un poquitito es. Y una pequeña anécdota, que pudimos entrevistarla a Eve el año pasado, hacerle una nota en su sede de las madres, ahí cerca del Congreso, y nos decía cosas muy valiosas, ¿no? Muy importantes. Por ejemplo, que la militancia se tiene que formar, y mucho, que no alcanza solamente con militar, sino que hay que formarse, que hay que estar preparados a ejercer los cargos del Estado, si no después gobernamos mal o las cosas no salen, y bueno, hoy vemos que lamentablemente hemos incumplido un poco el pacto electoral que nos dejó hasta el gobierno, y que debemos también ser una comunidad y proponerle que lo vamos a hacer mejor, pero sin negar lo que pasó, ¿no? Porque también no podemos acusar a nadie de negacionistas si después nosotros negamos una realidad evidente. Entonces digo, Eve nos enseñó por ese lado, y otra cosa muy importante también que decía era que cambiaba cualquier homenaje por un pibe menos en la calle, ¿no? Así que bueno, eso era Eve Bonafini. Bueno, Eve Bonafini, ya que hablamos de los derechos humanos de forma integral, también, ¿no? Es una referente importante, bien lo decís, ¿no? Siempre preocupada por las cuestiones sociales, que ningún pibe se quede sin alimento, sin servicios indispensables para poder vivir, así que la verdad que lo que representó de Bonafini fue muy importante para la historia argentina y para la historia de los derechos humanos, incluso a nivel mundial, con todo lo que militó, ¿no? En esa cuestión. Te quería consultar, Dani, con respecto a las actividades que se vienen desarrollando en Loma de Zamora. Bueno, el lunes se proyectó una película y a lo largo del fin de semana vamos a tener una serie de actividades muy importantes, por ejemplo, actividades, la verdad, de mucha riqueza en el teatro del municipio también. Sí, mirá, continúa un mes muy cargado de actividades, eso es bueno, más allá de que el pueblo lo vence y la militancia los humanos con mucha responsabilidad. Bueno, siempre hay que tratar de que pueda. Ayer estuvimos con la sesión del lunes con la sesión liberal, segundo año ejecutivo en el espacio parroquial, muy emotiva, muy importante, donde también se descubrió una placa en el espacio, y continúa este mes con el jueves, mañana, a las el jueves 23 a partir de las 18, una importantísima actividad por tercer año consecutivo, la vigilia que organizan las compañeras y compañeras de hijos de Zamora, en el espacio para la memoria, con mucha música, mucha cultura, muchas ganas de pasarla bien. Es una propuesta para la juventud, así que lo remarco, vénganse a la vigilia con el equipo de mate, con algún sanguchito, con algo rico para compartir, para comer, a conocer compañeras, compañeros, a ver el espacio, a conocer la historia del Pozo. Vamos a estar siguiendo con la gran marcha, como decía Diego, el viernes, movilizando a la plaza y de ahí a la corte. Después, si querés, charlamos un poco sobre la cuestión del Poder Judicial. Y el sábado vamos a tener Turismo Lomas en el espacio por segundo año, que van a venir con 3 grupos a partir de las 16 horas.
Y a la noche en el teatro también, como decía, la película 1985 a las 20 horas, una película muy importante, que por supuesto cada militante tiene su mirada sobre la misma, pero que la mirada de este militante, aunque con algunas cuestiones no estoy del todo de acuerdo, sí es positiva, sí me parece que es realmente sustancial que se pueda ver esta película en nuestro teatro municipal, me parece es una gran invitación a la comunidad, es una gran película para ver en familia y me parece que es un ejercicio necesario y vamos a estar ahí acompañando, por supuesto, ¿no? Este sábado a las 20 horas en el teatro y tenemos después el domingo para los deportistas y las deportistas por primera vez una maratón alrededor del Pozo, también con el objetivo de convocar otros públicos que quizás no están en la órbita del pero por el deporte para saltar y conocer, como decía, el lugar. Bueno, interesante, Dani, toda la propuesta que da el municipio con respecto a la memoria de Verdad y Justicia. Está bueno, todas las propuestas en general, ¿no? La propuesta del domingo me parece que es una muy buena idea también. Hacer algo bien abarcativo para incorporar también otros sectores de la población. Así que eso me Tal vez. parece que es muy interesante. Y por último, ya que hablamos del Sí, Poder Judicial, ¿no? Muchas veces se minimiza este tipo de cuestiones del Poder Judicial, algún sector de la población que dice, pero por ejemplo, de la causa vialidad, ¿no? Y obviamente la claro. defensa de Cristina Fernández de Kirchner dicen, no, pero eso no afecta al bolsillo, a las cuestiones cotidianas, cuando en realidad tiene una mirada ingenua de la situación, ¿no? Yo creo que hablando de integralidad hay que hablarlo en cuestiones integrales, lo que la influencia y lo que puede repercutir lo que haga el Poder Judicial. Sí, como, tenemos que tener la capacidad de, no de generar, pero sí de enfrentar las dos agendas que hay, ¿no? Porque hay una agenda popular que tiene que ver con una serie de reclamos y hay una agenda militante barra política que tiene que ver con otra serie de reclamos. Las dos involucran al pueblo, claramente, pero tiene que ir una a posterior de la otra, ¿no? Yo me parece que la cuestión del Poder Judicial que estamos viviendo, coincido con todo lo que plantea Cristina, estamos viviendo tiempos de mucha debilidad en términos institucionales, ¿no? Donde la justicia como valor abstracto no es y los tipos que la están ejerciendo la están parcializando por acordadas, soluciones con la declaración de como social de las comisiones, permitiendo que se aumente indiscriminadamente, ¿no? O cómo salvan a empresas como Edesur, que vimos que esto, ¿no? Referido a la Corte, el Poder Judicial, claro que influye en la vida cotidiana de las personas. ¿No? Para llegar hasta ese grado de comprensión del pueblo, debemos laburar primero las cuestiones muy primarias, ¿no? Que es lo que tiene que ver con la inflación, con el trabajo, con la inseguridad y con la posibilidad de ofrecer oportunidades para todas y todos. Y yo creo que recién ahí es donde tenemos que entrar con estos debates que a veces quedan muy circunscriptos a la militancia política o incluso a la dirigencia, ¿no? Yo creo que el pueblo trabajador sabe muy bien que Cristina gobernó para ese sector, que fuimos felices, que pudimos arreglar nuestra casa, cambiar el autito, conocer algún país y comer asado cuando queríamos, y sabe muy bien el pueblo que a Cristina la están sacando de la cancha. Eso el pueblo lo entiende. Lo que por ahí es más difícil es mostrarle el entramado, ¿verdad?, de cómo se da todo eso. Esta alianza entre los sectores hegemónicos de la comunicación, los sectores hegemónicos del Poder Judicial y los sectores concentrados de poder, que como vos decías, ¿no? No es un golpe militar, sino golpes mediáticos, el lawfare o estrategias de sujeción de los líderes populares, hacen que no se pueda desarrollar un proyecto de gobierno o un compromiso electoral. Pero vuelvo a insistir en lo mismo, me parece que tenemos que tener la capacidad de ir a hablar con todo lo que hizo Cristina por el pueblo, con todo lo que va a hacer en caso de que sea candidata
pueda ganar las elecciones, y con todo lo que tenemos que hacer como proyecto político, ganando este año, ¿no? Porque la verdad que lo que se retrocedió con Macri en 4 años todavía lo estamos pagando, y eso también es importante decírselo a la gente, ¿no? Que la famosa deuda que tomó Macri es la que también impide que hagamos más escuelas, que funcionen los servicios públicos correctamente, que podamos aumentar las jubilaciones y que podamos agrandar la patria, ¿no? Como decimos siempre, una patria grande, libre, soberana. Sí, tal cual, Dani. El aspecto comunicativo, poder comunicar bien los que nos dejaron, obviamente el gobierno anterior y las propuestas es muy, muy importante para la ciudadanía. Gracias por la comunicación. No, por favor, y todo, gracias a vos. Como siempre, reitero el agradecimiento en tu figura, a todo el equipo que te acompaña, a la radio, que es una radio compañera con muchos grandes amigos ahí haciendo comunicación popular, y con todo a disposición, porque también una cosa que es importante y viene al caso, son ustedes, los periodistas comunitarios, los periodistas populares y los laburantes del periodismo, los que permiten que el pueblo se entere de las buenas noticias, ¿verdad? Porque si no, prendes la tele y todos son robo, todos son pálidas, todas son cosas malas, todas son andantes del país, y no, tenemos un país maravilloso, tenemos un pueblo hermoso, tenemos un proyecto político que va a poner a la Argentina en el lugar que se merece, más temprano que tarde, y tenemos la vocación de decírselo, compañero, porque nos hace mucho bien su labor y nos ayuda infinitamente en nuestra tarea de seguir construyendo democracia como este año tan particular. Así que agradecido. Dale, muchas gracias, agradecido soy yo. Sí, tenemos un muy buen país, un gran país. Abrazo, Dani. Dale, un abrazo para todos y todos a la plaza el 24 como corresponde. Dale, perfecto, así será, gracias. Acaba de pasar de Dani Praslel, él es militante, activista por los derechos humanos, está trabajando para el municipio, está en la mesa de coordinación del ex Pozo de Banfield, que hoy es reconvertido en espacio de la